Saneamiento, que el día de ayer ha estado en Piura, nos va a poder decir algo de lo que vio, pero sobre todo nos interesa conversar sobre el informe oficial que él ha recibido respecto a lo sucedido con el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho, porque no le ha temblado la mano y ha tomado decisiones rápidamente, revocando el nombramiento de los miembros del directorio de SEDAPAL. Conversaremos también, por favor, sobre la Autoridad Única del Transporte Urbano, que tiene un representante de su ministerio, y sobre temas de su calidad de parlamentario, que es también, puesto que tenemos casos como el de Vieira, Salaverry y otros. Ya me había olvidado que era congresista. Pero, por favor, recuerden lo que sea necesario para hablarnos con espíritu independiente sobre eso. Comencemos con el tema más urgente, porque chocó a tantos ciudadanos, lo de San Juan de Lurigancho. ¿Qué sabemos ahora de objetivo respecto a las causas de ese lamentable aniego de aguas servidas? Bueno, en primer lugar, este informe que ha preparado un grupo de profesionales del Ministerio concluye que, en primer lugar, el tubo tiene un grosor que no es el de la norma. Así que SEDAPAL nunca debió haber firmado la conformidad de obra, como firmó, aceptando el tubo. En segundo lugar, había un pésimo protocolo de atención a la emergencia, una emergencia que alertó, o sea, no es que el agua brotó desde el primer día. Como 18 días antes hay un hundimiento en la pista, eso siempre es señal que algo puede haber pasado con alguna tubería, y la forma como esta emergencia fue tratada fue totalmente negligente. En primer lugar, entró la contratista de SEDAPAL Acciona, cavó una zanja ahí, por lo que se ve en las imágenes que nos han dado la gente del tren eléctrico, porque ellos, cuando hubo el hundimiento, movieron una cámara de seguridad apuntando al hundimiento 24 horas del día. Se ve, por ahí creo que le tienen a Belardo las imágenes, para los que están viendo televisión, se ve cómo ingresa un trabajador sin las medidas de seguridad del caso, sin el entibado. El entibado significa unos paneles para que no se desmorone el terreno. Entra un trabajador ahí, excava, ve algo, no sabemos qué es, y acto seguido trae un tablón y lo pone encima de lo que aparentemente había ahí, que suponemos que era un hueco en la tubería, y tapan. Y la grabación se ve perfectamente cómo la tierra empieza a caerse. O sea, obviamente estaba cayendo dentro del tubo y se estaba iniciando lo que es el atoro, ¿no? Y días después llegó otra contratista que no sabemos qué hizo, pero ahí en medio del trabajo la segunda contratista es que ya el desagüe empieza a aflorar. Entonces hubo negligencia, sin ninguna duda, objetivamente de Acciona y de SEDAPAL. Uno de los argumentos de SEDAPAL mientras ocurrió el hecho y los primeros días después del hecho era que había sido un imprevisto, un accidente. Y nuestra pregunta era, ¿un imprevisto es algo que no vienes trabajando durante 15 días antes? ¿No? O sea, yo entiendo que se te rompa algo, efectivamente salte el agua y tú estabas durmiendo, pero si había obras ahí, no sé, yo supongo que son gente capacitada para saber cuáles son las posibles consecuencias de no hacer ese trabajo adecuadamente. ¿Cuáles son las explicaciones que han dado las empresas? Sí, bueno, al principio pasó por alto y muchas empresas no daban uso de la razón. Para los amigos que nos están viendo en televisión, ven ahí cómo está la foto del obrero metiendo una tabla. Si vemos en la siguiente foto, vamos a ver cómo el obrero está tapando la tubería con esta tabla. Y si vemos la siguiente foto, que son las imágenes, ahí está excavando. Y después vienen unas imágenes donde ustedes van a poder ver cómo se ve que tapan ahí están las imágenes, ya está tapado, pero ven ustedes cómo la tierra empieza a caer hacia adentro, ¿ves? ¿No? Ajá. Entonces, obviamente el tubo está absorbiendo la tierra, ahí se está iniciando en esos precisos momentos el atoro, ¿no? Hay que, para el público que no tiene capacidad de ver por televisión, la tabla que ponen es un AAA cualquiera, no crean que estamos hablando de material muy sofisticado, y el hundimiento es como cuando se chupa la arena en la playa. Así, ¿no? Así es. O sea, no es nada muy difícil de interpretar, no es nada muy difícil Entonces, de interpretar. eso a los pocos días ocasionó el atoro de esa tubería, pero como pueden ustedes ver, por pésimo manejo
de la contratista Acciona y de parte de Ceapal, que no estuvo supervisando lo que ahí estaba ocurriendo. Lo que nos ha dicho entonces es que la gestión de la crisis ha sido pésima, pero peor aún, nos ha dicho que hubo un vicio de origen, que la tubería estuvo mal hecha y que sin embargo fue recibida. ¿Quién falló ahí? ¿Quién es el responsable de verificar que las obras que se entregan a Sedapal, financiadas con el dinero de los peruanos, estén bien hechas? Sobre todo porque tengo entendido que había una cámara que permitía dar observación permanente de lo que pasaba ahí. Sí, Sedapal pone su visto bueno no solo en la ejecución de la obra, en el proyecto, autorizando el uso de esa tubería, y firma la conformidad de obra después de que se instaló esa tubería. Y esa tubería, de acuerdo a la norma, es muy delgada. Tal es así que cuando hemos metido las cámaras que permiten entrar dentro del tubo, se ha visto que el tubo ya no es redondo, sino parece un corazón, porque ya está medio colapsado arriba, es porque no era un tubo que podía resistir en esa zona, con el tránsito encima, con una estación de tren cerca, ¿no? Entonces, ha habido una ligereza en el manejo de todo este caso, por decir una frase benévola, que exige cirugía mayor, ya basta. Ahora, yo quiero hacer una salvedad. Hay anillos que se producen a veces y no es culpa de Sedapal. De improviso. Alguien mete una bolsa de cemento al desagüe y yo he estado Es lo que se nos dijo al principio. Alguien especuló que puede ser algo así. Ahora, sí. A veces ocurre. Yo he estado en la planta de tratamiento de desagües, tanto la que está en la Tahuada como la que está en la Chira, y cuando me enseñan las cosas que encuentran en los desagües, pues tú realmente ni te imaginas que cómo pudo eso entrar ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de anillos, la Sedapal no tiene la culpa. En sí hay responsabilidad. En el nuevo directorio de Sedapal, ¿va a incluir un representante de la Municipalidad de Lima, como ha propuesto el alcalde Muñoz? Yo lo veo con buenos ojos. Que me parece lógico que la jurisdicción a la cual sirve Sedapal de manera mayoritaria tenga un asiento ahí para que se vaya enterando los planes de inversión de Sedapal o vaya orientando, trayendo los planes de desarrollo del municipio, es decirle a Sedapal, hoy el municipio va a crecer hacia acá, la ciudad, para que haga sus previsiones de obras. No lo veo mal, pero es una decisión que tiene que tomar el directorio de FONAFE, del cual yo integro. ¿Usted lo propondría? Y yo lo propondría. La idea en el nuevo directorio de Sedapal es buscar personalidades independientes, por supuesto profesionales de primer nivel, que no sean amigotes ni miembros del partido de gobierno, partido que no tenemos además. Entonces, pero gente independiente y que no tenga un presidente ejecutivo, porque Sedapal tiene ese problema que siempre no es un presidente ejecutivo. Del momento que el presidente de directorio es ejecutivo, ya no es pues presidente directorio, es decir, el directorio es como un parlamento, el directorio viene y supervisa la gerencia cada semana, cada 15 días cuando hay sesión, pero si tú al presidente lo involucras como ejecutivo, ya el directorio no es imparcial, pues ya tiende a defender la gerencia y eso es algo que queremos evitar. Ahora, otro tema que también está en titulares, esta vergonzosa detención, porque es un expresidente de la República, del expresidente Toledo en California. Ahora, ¿no resulta también frustrante e indignante que se le detenga por este escándalo, pero que no se le pueda detener por las coimas? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué está pasando? Para mí es complicado hablar del presidente o expresidente Toledo. Yo trabajé con él, compartimos luchas en las calles. Los cuatro suyos. Una lucha en la cual él arriesgó mucho. Él era la cabeza visible y vimos que ahí había, del otro lado, el grupo de Montesinos era gente que no se detenía en nada. Así que en un momento yo tuve una gran admiración por él. Es verdad que en las reuniones a veces tomaba de más, pero bueno, oye, Winston Churchill también era amigo de la copa y ha sido un gran primer ministro de Inglaterra. Claro, sin ser inimputable, ¿es alcohólico? No, y además de... No lo sé. No. Pero perdón, Winston Churchill con ese cerebro podría darse el lujo de tomar todo lo que quisiera. No, digamos. Periodista, historiador, militar, estratega, pintor, escritor. Si era así con todo lo que tomaba, imaginémonos si no hubiera tomado. Pero ¿por qué? Creo que por eso lo admiro mucho. Pero ¿por qué no se le trae? Esos son los trámites, supongo, es algo que yo no manejo, no soy abogado, tengo entendido y lo que he escuchado que demoran estos trámites y en California, donde él ha establecido su residencia, son muy garantistas, entonces es un proceso que toma su tiempo, ¿no? El estudio de abogados contratado por el Estado, que se ha demorado en contratarlo, calcula entre 2 y 7 años para la extradición. Y el presidente Vizcarra
ha prometido que lo haría, que Toledo va a regresar antes de que él termine su gobierno. Es lo que todos quisiéramos, por supuesto. Ojalá que se ¿Cómo pasamos del deseo a la realidad? Eso es algo que el ministro... Y también tener en cuenta que Churchill, con todo el cerebro que tenía, venía una familia privilegiada, ¿no? Sí, es verdad, era una persona acomodada, sí. Son las 8:16, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguiremos entrevistando al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que nos contará también lo que ha visto en Piura. Esperemos que con el mismo sentido crítico del que ha dado pruebas a propósito de Sedapal. Y una cosa cortita, hay unos comentarios de los cortes que hacemos. Fernando, tú tienes la ingrata, pesada tarea de mandar a corte. Eso no significa que corte las preguntas ni que no retomemos después los temas. Regresaremos entonces con el ministro después de un corte previsto a la hora de siempre, cada 15 minutos. Son las 8:19, estamos entrevistando al ministro Carlos Brus de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hemos hablado sobre la gestión, la mala gestión de la crisis de San Juan de Lurigancho. Nos importa que nos diga de qué manera piensa impulsar usted esta institución extraordinariamente importante, una de las más cruciales creaciones de los últimos tiempos en Lima y Callao, Autoridad Única de Transporte, que debe concentrar poder que antes tenían ministerios y municipalidades. Por lo pronto usted tiene que nombrar a un miembro en el directorio. No solo eso, yo he sido autor de unos proyectos de ley que creaba esta Autoridad del Transporte, así que me va a ser muy grato haber creado la ley y ahora tener que nombrar un representante. El Ministerio de Vivienda efectivamente tiene que nombrar un representante. Y estamos buscando la persona que refleje lo que al Ministerio de Vivienda le interesa. Y me parece que ahí donde entra mucho tarea es el urbanismo. Es decir, por dónde van a crecer las ciudades, cómo es que se forma todo este tejido urbano que es una ciudad. Entonces queremos buscar como perfil a un urbanista que represente al Ministerio de Vivienda en el ATU, que es creo que lo que nosotros podemos aportar para ese directorio, ¿no? Hay un tema del que conversábamos la vez pasada, ministro, en quien tiene la razón, que en ese momento se lo pregunté, pero que ha saltado el fin de semana, son los módulos temporales que se hicieron para la reconstrucción. Y salió un reportaje, no me acuerdo bien en cuál programa dominical, no sé si fue Cuarto Poder o Panorama, en el que se daba cuenta de lo que usted ya me había mencionado, que estos módulos se quedaron tirados, y que no han servido para ayudar a gente que efectivamente se quedó viviendo en la calle. ¿Qué va a pasar con eso finalmente? Estamos ahorita en un arbitraje con la empresa que hizo esos módulos. Ya no los vamos a usar porque ya estamos muy avanzados en lo que es la reconstrucción de viviendas. Yo recuerdo que usted no estaba de acuerdo cuando fue ministro la vez anterior con el hecho de que se compraran casas temporales, porque usted decía igual se gasta un montón de plata y necesitamos cosas definitivas, ¿no? Efectivamente, estos módulos instalados cuestan cerca de 15.000 soles, instalados con transporte. El módulo per se creo que cuesta 7, 8.000, pero con el transporte, mano de obra y todo, 15.000. Y las viviendas definitivas que estábamos entregando costaban 22.000. Eran definitivas, de ladrillo y cemento, ya no se te caen nunca. Y estas temporales, por más que pongas muchas, no contabiliza con viviendas reconstruidas. Entonces, cuando entré, no se había reconstruido ni una vivienda. Se había puesto un montón de módulos temporales. Entonces lo dije al ministerio, ya, paren de pensar en módulos temporales y sentémonos a pensar en vivienda definitiva. Y ahí es donde hemos variado a las viviendas que estamos haciendo. En Curamori no hay ni módulos temporales ni viviendas definitivas. Curamori es un caso distinto. Hemos perdido mucho tiempo en identificar quién es invasor, quién es damnificado para atender solo al damnificado. Y mientras tanto, en las condiciones en las que viven... Hemos acordado, oye, todos son pobres. Pobrísimos, muy pobres. Entonces vamos a hacer un plan de vivienda ahí para crear una pequeña ciudad para todos. Los que hayan invadido, los que hayan sido damnificados. Al final todos necesitan casa. No vamos a volver locos diciendo servicios. quién fue damnificado, quién no. Entonces ahí sí se va a hacer es ya un programa distinto a las viviendas reconstruidas, sino va a ser toda una ciudad a la que tenemos que ponerle agua, colegios. Colegios. ¿Ha visto cómo estudian? Quizás postas de salud también. Eso ya va a tener un tratamiento especial. Y vamos a hablar, hemos tenido ya contactos con el nuevo alcalde,
para agilizar lo que nos tomó mucho tiempo, que son zonificaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, usted ha dicho que ya no quieren confrontación desde el lado del gobierno con el Congreso, pero no parece ser, es el mismo ánimo desde el lado del fujimorismo. Hemos visto ayer la agresión al fiscal José Domingo Pérez y también hemos visto que se pide una interpelación al ministro de Justicia. Sí. Bueno, yendo un poco por la agresión al fiscal Domingo Pérez, fueron simpatizantes del fujimorismo que estaban ahí. Creo que hubo un error de la seguridad del fiscal. Hacerte pasar por en medio era absolutamente impropio. No creo que haya sido una consigna de la dirigencia, dice apenas saca el fiscal, agarren a botellazo, no creo que. Pero tampoco hay condenas, por lo menos en lo que he visto en las redes, solo Lourdes Alcorte he visto que lo ha condenado. Bueno, yo no creo que haya sido así, ¿no? Pienso que no los dirigentes políticos no actuamos de esa manera. Hay que condenarlo, ¿no? Sin duda, eso de ninguna manera puede pasar y puede convertirse en una práctica política, porque ya estamos entrando a la violencia en la política, habremos confrontado mucho, pero a eso no hemos llegado. 2 días de descanso médico, el fiscal. Sí, claro. Entonces, pero por el lado del Congreso hay una mezcla de sentimientos desde mi punto de vista. O sea, la interpelación al ministro Vicente Ceballos no es un tema político. Es un tema de temor de algunos sectores de lo que la gente de Odebrecht puede decir. Entonces ahí se han mezclado sentimientos entre estrategia política y un poco los temores que cada uno puede tener. Y digo así porque no hay ninguna razón para plantear ningún tipo de sanción al ministro Ceballos por el acuerdo con Odebrecht. Él no participó en el acuerdo con Odebrecht, él no tiene dicho en ese acuerdo, él solamente se le informa, y creo que por los periódicos, de lo que es el acuerdo, porque lo ha negociado la Fiscalía, lo ha negociado, le ha pedido el visto bueno al Poder Judicial y al Procurador. Él no ha sido. Por lo tanto, no me parece que ni siquiera esté en la mente, y no lo he escuchado de ningún congresista, él pedir una censura o cosa parecida. Pero el gobierno, en el sentido en que habla, le explica a Josefina, no es consciente de que hoy tiene un Congreso, tiene un problema con el Congreso, porque antes era predecible. Tenías una mayoría que era una especie de tanque y 2 o 3 que le sumaban los votos que necesitaban. Hoy cualquier cosa puede pasar, porque hay muchos grupos que no saben para dónde patean, que algunos aparentemente están del lado del fujimorismo. La propia izquierda, lo señalaba algún columnista el fin de semana, estoy muy mala para las referencias del día de hoy, si ve posibilidad de destabilizar, y eso va a la izquierda de Marco Arana, por cierto, y eso va a darles réditos, se puede trepar a cualquier aventura antidemocrática. ¿Cómo se va a manejar con ánimo de conciliación un Congreso impredecible por donde se le mire? Para nadie, y yo soy parte del Ejecutivo, a nadie le conviene un Congreso en esta crisis en la que están. En la que estamos, porque yo soy congresista. Yo espero, y sé, y he hablado con muchos otros congresistas, esperamos que se estabilice un poco la situación en el Congreso. Yo puedo entender que haya gente que discrepa con su bancada y forma otra, ok, esa es parte del... Ya, pero ¿y a dónde apuntan esos? Pero el problema está en todos estos escándalos, en un congresista que se le graba pidiendo plata para una coima, los gastos de otro congresista acusado de acoso. Y otros que, como dice Josefina, gastan y cobran doble. Usted no presenta informes sobre su semana de representación desde el 2018. No lo presenta. Y a mucha honra. Sí. Y me explico por qué. Los de Lima tenemos nuestras oficinas en nuestra circunscripción. ¿Pero cobra? Claro, cobro como congresista. ¿No cobra esos 2.800 soles? Sí, pero me explico por qué. Los de Lima no tenemos una semana en la que viajamos a nuestra localidad y recién ahí nos ponemos en contacto directo con nuestros votantes. Lo hacemos todo el mes. En segundo lugar, eso de hacer reportes no está ni en la Constitución ni en ninguna ley. ¿En el reglamento? No está en el reglamento, es una directiva. ¿Y puede ir contra la directiva un congresista? O sea, claro, la medida que la ley no me pide. ¿Por qué voy a yo decirle a mis adversarios de la mesa directiva lo que yo hago una semana al mes? ¿Y por qué cobran más por esa semana? ¿Y por qué si estoy investigando a ellos o al grupo al que ellos representan, les tengo yo que decir lo que estoy haciendo? Lo que pasa es que creo que lo del informe tenía sentido en la medida en que no es una semana de vacaciones. No es una semana de vacaciones, ni para el que se va, ni para el que se queda. Claro. Y si usted dice que es parte del sueldo,
como dice Josefina, porque si no es parte del sueldo, se está cobrando extra. Ya, pues, entonces sincérenlo y métenlo en el sueldo, ¿no? Yo creo que eso debe meterse en los gastos de representación, porque es un dinero que te dan gasto de representación. Fíjate, yo he presentado informes cuando he pedido alguna plata o algún pasaje para ir a hacer una actividad. Por ejemplo, una de las veces que presenté el informe fue cuando viajé a Trujillo, invitado por una organización LGTBI. ¿Y por qué ahí sí lo presentó? Porque el Congreso me dio un pasaje gratis. Ahora, entonces la directiva no, la directiva no vale. Consideré que tengo que rendir cuentas de lo que hice con ese pasaje. Pero en lo que es gastos de representación, yo veré cómo utilizo mi tiempo y no tengo por qué informarle a nadie de las actividades que realizo. Y eso yo le he dicho desde el principio que no me parece correcto. ¿No a sus electores? O sea, entiendo la lógica, no creo que haya una actitud delictiva detrás, pero a todas luces la ciudadanía espera una mejor explicación, porque si no se presta a... Bueno, yo trabajo 3 semanas al mes y luego tengo una semana para mirar al cielo, nadie va a saber qué cosa estoy haciendo y encima cobro 2.800 soles por eso. Bueno, ¿no? pero nadie sabe igual con estos reportes. Los reportes la mesa directiva los guarda, ahora han salido a la luz porque alguien... Entrevistas con periodistas. Ahora, ¿qué otra directiva no vale? Esta no vale para usted. ¿Qué otra directiva del Congreso tampoco vale? Y digo que no vale porque es un derecho fundamental mío. Yo no tengo por qué reportarle a ellos o a mis adversarios lo que yo hago en mi tiempo. Después, ¿A sus adversarios? Claro, pues la mesa directiva no son de mi grupo. Entonces, ¿por qué les tengo que decir a ellos lo que yo hago? Y cuando si cambia esa mesa directiva, ¿usted sí va a rendir cuentas? Creo que la figura de hacer reporte, que tú rindas cuenta de lo que haces esa semana, me parece que excede el hecho de que los congresistas no tienen mandato imperativo. Pero a ver, esa semana no hay pleno, esa semana no hay comisiones. O sea, ¿qué me dice? ¿Qué cosa me garantiza? A mí como ciudadano, olvidémonos del enemigo político, que ustedes no se fueron a la playa, que no se la pasaron mirando el sol, que no se la pasan, no sé. Mira, yo me puedo ir a la playa no esa semana, cualquier semana, si quisiera. Y entonces, pero probablemente no seré reelegido porque no estaría haciendo el trabajo parlamentario. Pero no va a hacerlo. No, pero no se pase, pues, ministro, porque me parece didáctica esta conversación, porque creo que da cuenta de que esto está muy mal planteado. Así ¿no? es, esto está muy mal planteado, porque es verdad que los que no tienen que viajar, me imagino que tienen la tentación de efectivamente tener un par de reuniones y no van a trabajar toda esa semana. Es una semana perdida, la semana de representación. Así es. ¿No? Es perdida, digamos, para los que estamos en Lima. Creo que es bien útil para el que representa provincias. No siempre, porque a veces se van de viaje. Así es, o a veces no, a veces van a visitar a su familia y no está mal que vayan a ver a la familia, pero algo más tienen que hacer. Se le da la oportunidad de ir físicamente a su localidad. Los de Lima ya estamos en nuestra localidad. ¿Va a impugnar esa directiva? Yo no tengo por qué impugnar nada, simplemente no la cumplo y punto. ¿Ah, sí? Sí, ¿Así se puede actuar? Pero estaría de acuerdo con que se cambie, incluso que les quiten los gastos de representación. Mira, yo creo que hay que ver qué cosa es gasto de representación, qué cosa es sueldo, y reestructurar eso de manera... Y lo que hay que hacer es que eso ya tiene que salir del debate nacional, porque hay cosas mucho más importantes y esta está deteriorando mucho la imagen del Congreso. Ministro, vamos a ir a una pausa, pero sí le digo que nunca cuando se trata de plata y de plata del Estado y plata de los ciudadanos es un tema poco importante. Pero vamos a la pausa y seguimos conversando, mejor para entrar a otros temas también que son fundamentales. Son las 8:36, hemos recibido varias preguntas del público de RPP que vamos a formularle. Patricia, creo que tú tenías una pregunta. Sí, creo que la pregunta del público, acá está, era que nos la pasa el productor Nancy Pérez Torres, dice que el agua de San Juan de Lurigancho llega sucia, color marrón, esto es en el condominio Campoy, al lado del colegio Innova, y que hace semanas reportan a CEDAPAL y no tienen ninguna respuesta al respecto. ¿La calidad del agua que se ha repuesto es la óptima o hay algún tipo de contaminación o problema por la inundación que tuvieron? No debería haberlo. Sin embargo, vamos a chequear con CEDAPAL apenas regrese a la oficina, porque fueron tuberías distintas. La que se rompió fue de desagüe, que es una tubería distinta a la del agua. Yo no digo que sea el caso, pero a veces ocurre que las cisternas que tienen los edificios, esos hay que mantenerlos, esos hay que lavarlas por lo menos una vez cada 6 meses. A veces la turbiedad viene de la cisterna y no de el agua de CEDAPAL.
Sin embargo, llegando a la oficina chequeo qué está pasando con el agua de San Juan de Lurigancho. Josefina, tú tenías una pregunta. Sí, en el Twitter, Virginia Luna China dice, pregunten por favor si saldrá el proyecto de vivienda a una sola fuerza en Piura y hay proyectos de vivienda social para frenar aumento de pobreza urbana, y también preguntas más generales, como por ejemplo, ¿qué puede hacer usted en la lucha contra la anemia? Sí, va a salir ese conjunto habitacional, ya está hecho todo lo que es habilitación urbana, que significa las pistas, veredas y las tuberías para el agua y el desagüe. La construcción de las viviendas empieza estas próximas semanas, esto lo está haciendo el Ejército, y la construcción es muy fácil. En 60, 90 días esas casas ya están hechas. 90 días. Sí. Sí. Ahora, hay, según la Contraloría, 191 obras paralizadas, muchas deben ser de su sector, por cierto, sí, por más de 4.000 millones de soles. O sea, nos quejamos del monto de Odebrecht y ahí estamos perdiendo un montón de plata por nuestra propia mano. Se ha presentado un proyecto de ley para que las obras se culminen por parte del Estado y, bueno, suponemos que después se cobren lo que se tengan que cobrar. ¿Qué opina Vivienda al respecto? Muy buena ley. Eso que ha presentado el contralor Nelson Schack me parece extraordinario. Lo que pasa es que cuando una se paraliza por algún arbitraje, se paraliza, tú no puedes entrar como el Estado, porque como el juez todavía no ha determinado de quién es el responsable, y si tú te metes, te acusan de haber obstruido con la justicia y todo lo demás. Entonces, por eso estamos llenos de elefantes blancos y sin terminar. El elefante y le falta la trompa nomás para acabarlo, porque bueno, por lo menos que sea un elefante ya terminado. Entonces, esto permite que las obras que están al 80% se hace una liquidación. Una vez que esté un conflicto, el conflicto sigue su curso, se hace una liquidación de obra y pues el ministerio respectivo o el municipio, lo que fuere, puede contratar otra empresa para que culmine la obra. Esperemos que así sea, ministro. En todo caso, felicitaciones por su nombramiento y creo que no le debo decir, como le ha dicho su antecesor, a la tercera va la vencida. Muchas gracias por su presencia.